tema de procesos. Básicamente lo que voy a hacer es como complementar, digamos que un trabajo que ustedes ya hicieron en la primera actividad, que básicamente estaba conformada por dos, digamos, dos actividades. Este primer trabajo eran dos actividades. El primero que era un desarrollo de un cuestionario y la segunda parte que era el desarrollo de un diagrama de flujo, digamos que donde se representaba un proceso, en este caso como era la matrícula para ya sea para el proceso de ingeniería o de diseño. Em, digamos que dentro de estas dos actividades vamos a ver algo muy interesante y es que las dos se complementaban o digamos que los términos que vimos dentro de la primera parte que era el cuestionario en cuanto a todo lo referente a los procesos industriales y sus componentes, lo vamos a ver digamos que reflejado o aplicado en la parte de los diagramas de proceso. Entonces, durante esta web vamos a ver digamos que en lo que hace referencia a los diagramas de flujo, vamos a ver 7 aspectos importantes. Vamos a ver qué es un diagrama de flujo, para qué son, para qué se utilizan, cuál es como la historia de la simbología principal. Me refiero a principal porque digamos que hay distinta información sobre este tema. Cuarto, la simbología ANSI. Quinto, simbología ASME, que son como las relevantes o las que dan, digamos que la base para todos los diagramas. Sexto, cuáles son los tipos de diagramas de flujo. Y séptimo, cuál es como el etiquetado o la información que debe llevar los distintos diagramas. Entonces, primero en cuanto a los diagramas de flujo, y esto pues es algo que pude identificar que pues los estudiantes lo entendieron muy bien en el desarrollo del cuestionario, es que básicamente un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso, ya sea un proceso, digamos que industrial, como es el caso de la fabricación de un vehículo, la fabricación de, no sé, de distintos elementos que son como más físicos, o la graficación de un proceso como lo que se pidió, digamos que dentro del desarrollo del taller, que era el proceso de la matrícula, que es algo como más, digamos que de cierta manera virtual o que no está, digamos que desarrollado dentro de una planta de producción, pero que al fin y al cabo tiene digamos que tiene un paso a paso, tiene unos tiempos y tiene, digamos que una estructura que es importante pues desarrollarla y entenderla como pues se puede evidenciar en el desarrollo. Un diagrama de flujo utiliza símbolos estandarizados. Cuando yo me hacía referencia, ahora más adelante que lo voy como ya a recalcar un poco más, en cuanto al tema de la simbología, es algo que ya está estandarizado. Simplemente porque se busca que sea un estándar, pues para que sea mucho más entendible a nivel no solo, digamos que en Colombia, sino es un tema internacional, es un tema que nace en Estados Unidos y precisamente lo que se busca es eso, que sea estandarizado y que si yo, por ejemplo, planteo un proceso, yo trabajo, por ejemplo, en el caso de un estudiante X que pueda trabajar, por ejemplo, con una multinacional y esté en el área de proyectos o de procesos y necesite presentar un diagrama que de la forma en que lo presente lo puedan conocer en cualquier otro país, precisamente porque es un tema que está estandarizado. Entonces se utilizan símbolos y flechas que nos permiten mostrar una secuencia lógica de unos pasos, unas decisiones y unos flujos de datos o de información. Los diagramas de flujo son herramientas muy versátiles, es decir, que si bien es cierto, existe, digamos que como tal una estandarización o existen unos parámetros, pues de cierta manera es muy variable o son versátiles en el sentido que pues se pueden de alguna manera modificar con el objetivo de que sea más claro y se ajuste pues al distinto proceso o a la actividad que yo quiera desarrollar, ya que pues obviamente los procesos en distintas empresas o en distintas actividades pues, pueden ser muy diferentes. Entonces, pues se puede ajustar obviamente siguiendo la parametrización y estos estándares. Estas herramientas, como son los diagramas, se usan en distintas disciplinas. Principalmente, pues puede ser en el caso de la ingeniería, en lo que son los procesos, en la informática para diagramas en todo el tema de programación, de flujo de información, flujos de datos y en la gestión de proyectos. Este tema de los diagramas en la gestión de proyectos es demasiado importante, ya que esto nos permite
digamos que de cierta manera hacer como una planeación o una proyección lógica y digamos que unas gráficas o un diagrama precisamente de los proyectos de una manera muy clara y muy entendible. Y esto va a permitir entender, digamos que algo muy importante dentro de lo que queremos entender o aprender dentro de este curso, que es todo lo referente a los movimientos, los métodos y los tiempos que son relevantes en cuanto al tema de procesos y en los proyectos, digamos, en este caso mucho más, porque realmente pues incluso es algo que en Colombia suele no llevarse a cabo mucho y sobre todo a veces cuando uno habla de pronto del desarrollo en entidades públicas, este tema de la gestión de proyectos, porque hay proyectos que se programan a un año y terminan desarrollándose en 2 años o 3 años. Obviamente esto incrementa los costos, incrementa los impactos económicos, digamos que pues en la sociedad en donde se desarrollan. Entonces es muy importante que conozcamos esto porque nos va a permitir, digamos que mejorar o buscar pues como cada uno de esos objetivos que se tienen, que es el mejoramiento en estos tres aspectos, en los movimientos, en los métodos, en los tiempos, y obviamente pues esto se va a reflejar al final en un impacto en los costos, que al final del ejercicio es uno de los elementos más valiosos que tienen las compañías, y ese es el tema de la reducción de costos, ya que eso va a permitir, digamos que impactar directamente en las ganancias que tienen las empresas, y pues cualquier empresa que exista en el mundo, la primera razón de ser que tiene es generar ganancias. Entonces, el entendimiento de cada uno de estos elementos nos va a permitir aportar desde nuestros trabajos y las organizaciones para que se puedan cumplir en estos objetivos. Y finalmente, los diagramas de flujo nos permiten visualizar, analizar y comunicar procesos que pueden ser complejos. Por ejemplo, digamos, un proceso de ensamble o de elaboración de un carro. Pues digamos que no es un proceso tan lineal porque está conformado por distintas líneas, entonces línea de ensamble, línea electrónica, línea de pintura, pero digamos que por lo menos que gráficamente se pueda entender de una manera clara, eh, y digamos que eso tiene una funcionalidad y es básicamente eso, que se pueda en un simple plano o en una imagen entender realmente cuál sería como tal el desarrollo de un proceso. Obviamente hay algunos más complejos que otros, pero pues el objetivo principal es que el diagrama nos permite eso, visualizar de manera clara los procesos. ¿Para qué se utilizan los diagramas de flujo? Entonces, básicamente hay como cuatro aplicaciones que son muy, muy importantes. Primero, visualizar el proceso. Entonces, esto nos muestra de manera secuencial y lógica y gráfica los pasos dentro de un proceso. Entonces, básicamente eso. Entender visualmente cómo se desarrolla un proceso y cuál es su forma secuencial, cuál es su paso a paso de manera lógica y entendible. Ahora más adelante, al final, cuando veamos uno de los diagramas, vamos a entender por qué a veces hablamos del tema secuencial y el tema lógico. Un análisis y mejora. Entonces, incluso una de las preguntas que teníamos dentro de el desarrollo del cuestionario, nos preguntaba precisamente eso, que cuáles eran los objetivos o cuál era el principal objetivo de analizar un proceso de fabricación. Precisamente es eso, al analizar un proceso, esto nos permite identificar algunos cuellos de botella, algunas ineficiencias y nos permite obviamente plantear algunas oportunidades de optimización y mejora dentro del flujo de trabajo. Esto nos va a permitir reducir algunos temas de distancias, algunos temas de tiempos y en general pues del flujo de las operaciones para poder obviamente optimizar los mismos. Los diagramas también nos permiten documentar y capacitar. Entonces, cuando yo tengo unos diagramas de flujo claros y entendibles, por ejemplo, cuando entra un trabajador nuevo o yo tengo algún tipo de auditoría, estos diagramas me van a permitir explicar o dar a entender estos procedimientos con unos diagramas que pues obviamente son de mucho más fácil acceso y más entendibles, y adicional a eso, pues digamos que nos permiten documentar y estandarizar el tema de los trabajos. Esa era otra de las preguntas que se hacían dentro del cuestionario y era el por qué es importante
el tema de la estandarización en los procesos de fabricación y es eso, al yo tener un proceso estandarizado va a ser un proceso que simplemente va a ser un proceso óptimo. Entonces eso también busca los diagramas de flujo, que así como hay información estandarizada, también el proceso debe estandarizarse y debe ser bajo estos diagramas de flujo. Y finalmente se utilizan para tomar decisiones. Entonces, al yo entender las gráficas o al tener ilustrado cómo es el proceso, cuáles son las rutas, cuál es el movimiento, digamos, de las distintas materias primas, de los distintos insumos y elementos que se desarrollan dentro del proceso, esto me va a permitir tomar decisiones en cuanto a, digamos, qué aspectos puedo yo posiblemente mejorar, dónde estoy de pronto teniendo pérdidas altas, ya sea por desplazamientos o por temas de tiempos. Y digamos que en empresas, vuelvo y lo repito, donde todo, digamos, de alguna manera se hace milimétrico, cualquier cambio o cualquier impacto que se genere puede, digamos que replicarse, digamos, de una manera, digamos, muy alta, por ejemplo, en producciones donde son procesos en línea, porque son productos que están saliendo, digamos, en volúmenes muy altos y cualquier impacto que yo genere positivo, pues obviamente me va a impactar directamente en los costos o en alguno de los, digamos que los aspectos que yo digamos que tenga estandarizados y pues obviamente al tener yo estos diagramas voy a tener una posibilidad mucho más fácil y gráfica de poder tomar algunas decisiones específicas dentro del proceso. Listo. En cuanto a la simbología, esto es algo que vamos a escuchar muy comúnmente, entonces a veces hablan de simbología ASME o simbología ANSI, entonces esto básicamente es como para entender que esto no es algo que haya nacido acá en Colombia, ni que alguien en la universidad o en Duitama o en Bogotá o en Colombia se le ocurre en algún momento decir, oiga, venga, ¿por qué no colocamos esto a ver qué pasa? No, esto viene, digamos que la simbología ASME, que hace referencia a la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, en donde los ingenieros industriales Franklin y Lillian Gilbert, ellos en el 1921, digamos que presentaron como tal, como una base de lo que eran un diagrama de flujo de procesos a la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, y ya en 1947 la ASME adoptó los símbolos que se presentaron inicialmente y pues digamos que el trabajo derivado de los dos hermanos Gilbert y como tal estandarizó esa simbología para el diagrama de flujo de procesos. De igual manera, la simbología ANSI también está ligada directamente al Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. Este instituto, si no estoy mal, nació como en 1921, pero estaba, digamos que denominado de otra manera. Pero digamos que la última como evolución que tuvo fue en el 69, donde ya, digamos, se estableció como Instituto Estadounidense, Nacional Estadounidense de Estándares. Em, lo que se hizo fue que se desarrolló una gran cantidad de simbología, ya con una base, pues digamos que se tenía para estandarizar los procesos y productos en diferentes industrias en Estados Unidos, pero digamos que replicadas pues a los distintos procesos a nivel mundial y pues obviamente lo que se buscaba eso era que pues se incluyera dentro de los distintos diagramas para poder representar los flujos de información, ya sean en procesos, servicios o productos que se desarrollen digamos que en los distintos países. Entonces, básicamente vamos a escuchar siempre esas dos simbologías, la ANSI y la ASME. Al final, básicamente son muy similares, simplemente la ASME lo que hace es como complementar o de cierta manera unir como dos tipos de procesos que establecidos en la simbología ANSI, que es como básicamente la mamá de las normas, por decirlo así, en cuanto a la estandarización de los procesos. Entonces, la simbología ANSI, como les acabo de comentar, entonces es un conjunto de símbolos gráficos que nos proporcionan un lenguaje visual uniforme para comunicar de manera técnica, uniforme, los procesos materiales y la compatibilidad, digamos que internacional y con el comercio. Este tema de compatibilidad internacional, básicamente, como lo mencioné anteriormente, básicamente lo que busca es eso, que si yo tengo que explicarle de pronto a alguien que viene de otro país cuál es mi proceso, pues que ya por lo menos por simbología y gráficos,
él entienda a qué hace referencia o qué tipo de actividad se está desarrollando. Entonces, esta información que tenemos básicamente pues estaba dentro de las guías que ustedes tienen acceso y que fue la que utilizaron para realizar el diagrama de la representación del proceso de matrícula. Entonces, básicamente tenemos un símbolo que es un cuadrado, bueno, un rectángulo que hace referencia a una operación o actividad y nos describe básicamente de forma concisa una acción o una actividad. Que es importante que nosotros tengamos en cuenta, digamos que al conocer o al realizar un diagrama utilizando este tipo de simbología, y es que lo que se busca es que sea algo demasiado claro y demasiado concreto. Entonces, por ejemplo, digamos que realizando la revisión y la retroalimentación de los diagramas de algunos de los estudiantes, por ejemplo, en la operación decía realizar el proceso de ingreso a la plataforma de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Digamos que está bien, pero lo que uno busca es tratar, digamos que de que sea algo demasiado claro y demasiado concreto para que sea muy entendible. Entonces, simplemente, ¿cuál es la operación? Ingreso al campus virtual, vamos a ponerlo, o a la plataforma de la universidad. Tratar de que sean muy concretas las actividades para que sean muy entendibles. Hay unos casos, y más adelante ya en el ejemplo lo vamos a ver, donde se pueden colocar unas observaciones por si es necesario aclarar de pronto algo dentro del desarrollo de esa actividad, pero si no, simplemente es dejarlo demasiado claro. Vamos a encontrar acá este rombo. Básicamente esto nos permite, o el significado es para una toma de decisiones, es donde simplemente se va a establecer una pregunta. Normalmente es una pregunta de sí y no, es decir, si cumple con cierta característica, ¿qué debo hacer? Y si no la cumple, ¿qué debo hacer? Un proceso de transporte simplemente nos indica un traslado del objeto hacia un lado de una actividad. El siguiente gráfico es que, bueno, es como una hojita por la mitad, es un documento impreso. Entonces, simplemente es, en algunos casos, debo generar un documento dentro de cierto proceso. Entonces, esto básicamente es como una actividad complementaria. El siguiente símbolo, que es como, bueno, como un rectángulo con partes redondas en los dos lados, nos indica el inicio o fin de la actividad o del proceso. El círculo nos indica un conector. Básicamente es cuando el proceso, digamos que de cierta manera se termina o para digamos, en una actividad y continúa no, digamos, con un siguiente paso, sino que va hasta el final, digamos que hay que esperar que pase otro proceso y después continuar con lo que yo iba ahí. Entonces, no sé, por ejemplo, en el caso de elaboración de un carro, entonces yo tengo que elaborar una puerta, entonces cojo y hay un proceso, un diagrama para la elaboración de la puerta. Cuando yo termine la puerta directamente no la voy a ir a ensamblar en el carro. Yo tengo que esperar con la puerta ahí para que el proceso del carro se desarrolle, se haga el ensamble de la estructura general del carro. Y ahora un momento donde ya tengo que realmente hacer el ensamble de la puerta. Entonces, con este conector puedo indicar que se hace ese traslado del proceso y que va a continuar, digamos que como tal, en esa parte. Un almacenamiento, entonces nos indica básicamente pues que hay un almacenamiento de materia prima, de producto terminado. El siguiente símbolo, que es como este cuadradito redondo en el lado derecho, nos indica una demora, una espera. Pues básicamente, por ejemplo, en este caso puede funcionar igual. Tengo que dejar un producto esperando mientras llega algún componente. Por ejemplo, la puerta la dejo terminada y la puerta queda en espera mientras, por ejemplo, de otra área llega la manija o llega el vidrio para instalarlo. Entonces, ahí, por ejemplo, sería un caso de una demora. Inspección y control. Básicamente hay que indicar qué se debe inspeccionar o qué se debe revisar. Transmisión electrónica de datos. Bueno, esto va más, digamos que al enfocar el diagrama de flujo de datos. Dirección de flujo de materiales. Básicamente es para mostrar, digamos, que en qué dirección se dirigen los materiales. Eso se va a ver gráfico más en algunos tipos de diagramas. Se ve mucho más visual este tipo de símbolos. Dirección de flujo de información, conectores, entonces para interrumpir un diagrama y continuar en otra página. Bueno, eso básicamente es para cuando necesito saltarme de una página a otra. Y este de aclaración, entonces simplemente es donde yo debo reforzar, como les comenté, se puede hacer
de pronto en una casilla donde nos aparece un aspecto de observación, o si yo necesito hacer una aclaración importante dentro del proceso, se puede generar esta casilla con el recuadro, perdón, donde simplemente se refuerza la actividad que se está desarrollando. Entonces, básicamente estos son los símbolos mundiales, se podría decir, que fueron establecidos y estandarizados por la ANSI para identificar cada uno de los procesos que se desarrollan dentro del desarrollo de alguna producción o dentro de una empresa. Y la simbología ASME, digamos que básicamente funciona de una manera similar, solo que nos permite, digamos que de alguna manera, combinar algunos símbolos, principalmente los tres primeros que hacen referencia a una operación inspección, una operación o un transporte, y un transporte y una inspección. Entonces, por ejemplo, yo tengo que, digamos, en un envasado de gaseosa. Entonces hay una línea donde ya la gaseosa se terminó de envasar, va pasando pues por una línea ya, digamos, de proceso, y ya simplemente se está transportando, pero se inspecciona que, por ejemplo, que esté bien colocada la tapa de la gaseosa. Entonces esos son dos procesos que se desarrollan de manera simultánea, y básicamente la simbología ASME lo que nos permite es poder de cierta manera, pues combinar estas dos actividades dentro del mismo diagrama. Listo. Vamos a continuar ahora con los tipos de diagramas de flujo. Dentro de diagramas de flujo vamos a encontrar muchísimos tipos de diagrama. Si uno consulta en la distinta bibliografía, en la web y en distintas partes donde encontremos información, fácilmente pueden haber 10, 20 tipos de diagramas de flujo. Digamos que yo lo resumí básicamente en cuatro que son como los más relevantes y los que de pronto para el curso y para, digamos que en sí para la ingeniería industrial, siendo mucho más, digamos que oportunos, son como los que más va uno a ver dentro del desarrollo de las labores y los que normalmente las empresas más utilizan para poder representar el desarrollo de sus procesos. Entonces, el primero que vamos a identificar es el diagrama de flujo decisional. Básicamente, este diagrama de flujo nos describe de manera visual y gráfica un proceso de toma de decisiones con relación a distintas variables. Esto nos ayuda a eliminar alternativas, digamos, o procesos de forma más rápida y más objetiva, y nos permite centrarnos en factores relevantes, digamos que para nivelarlos o para, digamos que establecer si realmente son eficaces o si necesitan ir dentro del desarrollo del proceso. Entonces hay uno acá que es muy claro, este ejemplo. Entonces, ¿cuál es la actividad aquí? Quiero tomar café, quiero un café. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Pues mirar si tengo un café hecho. Si tengo café, lo caliento, lo sirvo en una taza y le agrego azúcar. Si no tengo café, entonces, ¿qué pasa? Yo quiero un café. Ah, no hay. Ah, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer el café. Hago el café, igual lo sirvo en una taza y le añado azúcar, si es de mi gusto, si no es de mi azúcar, no, listo. Vamos a suponer en este caso que sí es de mi gusto tomarlo con azúcar. Entonces, una vez ya está servido y con el azúcar, entonces lo pruebo. ¿El azúcar está dulce? Sí. Ah, bueno, entonces ya me lo puedo tomar. ¿Está dulce? Sí. Está bien, me gusta, me lo puedo tomar. No, no está dulce, entonces le tengo que añadir más azúcar. Vuelvo y reviso. Ah, venga, está apenas. Ah, listo, entonces ya me lo puedo tomar. Entonces, básicamente, este flujo de diagrama decisional nos permite efectivamente diagramar un proceso, pero nos permite tener algún tipo de variables. Hay otros diagramas donde no puedo tener, digamos que este tipo de variables, sino que simplemente son procesos y son flujos donde tiene que continuar o de alguna manera se desecha, pero digamos que no puedo retroceder, por decirlo así, dentro del mismo proceso. Entonces, este nos permite básicamente, o su característica principal es que nos permite tomar decisiones con distintas variables. Aquí, ¿cuáles son las dos variables? Uno, si hay café o no, y dos, si está dulce o no está dulce. Entonces, este sería un diagrama de flujo decisional, es muy conocido, se encuentra normalmente mucho en el tema de flujo de datos y demás. Diagrama de flujo de operaciones. Entonces, este diagrama básicamente nos explica visualmente cómo es un proceso o flujo de trabajo.
También se conoce normalmente como flujograma, diagrama de proceso de operación o gráfico de proceso. Aquí ya empezamos a utilizar símbolos y definiciones estandarizadas como los que vimos de ANSI y de ASME. Nos describen visualmente cuáles son los diferentes pasos y las decisiones dentro de un proceso. Y básicamente digamos que es muy concreto porque solo tiene dos tipos digamos, de símbolos de actividades, que son operaciones e inspecciones, o incluso pues algunas que son combinadas. Digamos que de cierta manera cuando yo paso a veces de un proceso a otro, pues a veces se supone que es casi por lógica que hay un transporte. Entonces acá no lo grafican, sino que digamos que básicamente se establece que por lógica hay un proceso de transporte. Entonces, dentro de estos tipos de diagrama hay algunos que son lineales y hay algunos que son convergentes, básicamente como lo que vamos a ver en el segundo diagrama. Y ya les voy a explicar cuál es la diferencia. En el primero vamos a ver un diagrama de proceso de operaciones de yogur. Entonces, básicamente tenemos en la parte izquierda el ingreso de algunos materiales, materias primas o insumos, y en la línea recta vamos a identificar tal cual como se desarrolla el proceso. Entonces, tenemos un proceso de recepción, un proceso de medición de volumen, un proceso de filtrado. Por ejemplo, en el proceso de filtrado se realiza el proceso más al mismo tiempo se realiza, como lo vimos acá, por ejemplo, en esta parte, que son dos, operación e inspección. O sea, es en la única parte donde vamos a ver procesos combinados. Entonces se realiza el proceso y se realiza la inspección al mismo tiempo. Se hace una pasteurización, ingresa acá una materia prima, que es en este caso el azúcar blanca. Hay una adición del azúcar, nuevamente se inspecciona, debe haber alguna cantidad, que haya un volumen, hay un homogenizado. Bueno, aquí va, digamos que no me voy a centrar tanto en todo el proceso, pero básicamente es un proceso lineal que nos permite identificar pues en línea recta, de manera vertical, cómo se desarrolla el proceso. Simplemente nos muestra cuáles son en este caso, los ingredientes o cuáles son los insumos que van ingresando dentro del desarrollo del proceso. Y al final ya tenemos pues como tal una entrada que saca en este caso pues el ingreso de la leche fresca y una salida que es el almacenamiento del yogur o del producto terminado en este caso. Y al lado vamos a tener lo mismo, un diagrama muy similar, solamente que con varias líneas de cierta manera de proceso. Obviamente también tienen una secuencia, digamos, lógica en cuanto a cómo es la línea o cuáles son los procesos o el orden que se debe seguir, pero no es continuo. Entonces, en este caso vamos a diagramar la fabricación de un saco, bueno, un suéter azul del modelo SG13. Entonces, ¿qué hago primero? Yo fabrico los cuellos y puños, fabrico el olón azul y bueno, necesito un olón azul y un hilo azul. Entonces, ¿qué hago acá? Fabrico esta parte. Esta parte de los cuellos y los puños van a un transporte, como les decía acá, pues por lógica se sobreentiende, no se grafica como un transporte como lo vamos a ver en los otros diagramas, y esto va a un periodo de espera hasta que lleguemos al paso número 9. Entonces se desarrolla un proceso, normalmente, por ejemplo, estos son procesos que se pueden desarrollar al mismo tiempo, a diferencia de algunos procesos, por ejemplo, como el proceso anterior, que es un proceso en línea. Entonces, por ejemplo, yo no puedo hacer un homogenizado del yogur sin haber adicionado el azúcar. Mientras que acá yo puedo iniciar el corte, la costura de las mangas, posiblemente sin tener nada que ver en qué proceso vaya el cuello y los puños, porque son procesos independientes en este caso, pero que al final se van a unir para llegar a un solo producto terminado. Entonces tengo un proceso de las mangas donde hay un corte, costuras, fileteado, costura de las partes y un tercer proceso que es la parte delantera y espaldar. Entonces cada uno, digamos que está enumerado como un número de proceso porque son procesos, eh, se enumeran como procesos y al mismo tiempo se están enumerando los otros como inspecciones. En este caso todos son procesos, solamente al final hay una inspección, por eso solo tiene el número uno como control de calidad, el resto todos son procesos. Entonces acá ya cuando llegamos al proceso número 9, ¿cuál es? La unión de cuellos y puños al cuerpo. Bueno, tengo que unir las mangas con la parte delantera y con los cuellos y puños. Ya se hace un remate de la prenda, se hace un planchado y se hace un proceso final. Entonces digamos que son dos tipos de diagramas diferentes de flujo,
porque llevan distintos componentes o distintas partes, básicamente como les comenté, por ejemplo, al inicio, en el proceso de construcción de un vehículo, productos que son mucho más especializados, que requieren distintas líneas. Por ejemplo, yo tengo que elaborar un motor y tengo que elaborar la parte eléctrica y la parte mecánica o metalmecánica, que serían las puertas, el chasis y demás. Entonces, cada proceso es totalmente diferente, pero llega a un punto donde convergen y donde se hace como tal, digamos que la unión para poder llegar al producto determinado final. Entonces, este sería un diagrama de flujo de operaciones. Ahora vamos a ver un diagrama de flujo de proceso. Entonces, esto es lo mismo, es una representación gráfica. Los diagramas, todos van a ser representaciones gráficas, solo que tienen alguna representación o se muestran diferente con el fin de entender, digamos que de alguna manera, mucho más sencillo el desarrollo del proceso. En este, todas las tareas y actividades se diagraman o se grafican dentro del proceso de elaboración. Acá sí ya vamos a encontrar otros símbolos como son operaciones, inspecciones, almacenamiento, demoras y transportes. Son los cinco principales, digamos, que tipos de actividades o símbolos que vamos a encontrar. Se debe ingresar la información detallada de las actividades que se mencionaron anteriormente. Entonces, ya sea una operación, una inspección, un almacenamiento de demoras. Si se dieron cuenta en el diagrama de flujo anterior, eh, es mucho más, casi que solo con una sola palabra lo especifican. Acá digamos que es un poco más detallado. Acá se reportan tanto las distancias recorridas como los tiempos utilizados en cada una de las etapas. Digamos que este diagrama ya empieza a ser un poco más complejo. ¿Y qué es lo que se busca con esto? Que podamos hacer un análisis, una revisión mucho más, digamos que compleja del proceso. Digamos que en una operación que yo ya posiblemente tengo estandarizada, pues yo puedo hacer un diagrama de flujo de operación como el anterior, porque digamos que yo ya tengo muy claro que mi proceso está óptimo, por decirlo así, aunque normalmente en la ingeniería industrial y en los procesos industriales, casi que todos los procesos siempre están sujetos a optimización, así sean detalles mínimos, pero siempre están sujetos a optimización. Pero digamos que si yo ya tuviera claro que mi proceso está totalmente estandarizado, pues yo lo puedo representar en un diagrama de flujo de operación como el anterior, que es mucho más sencillo. Acá este ya digamos que tiene información un poco más precisa, un poco más detallada. Este diagrama de flujo de proceso nos permite establecer posibilidades de mejora, ya que nos va a mostrar costos ocultos, distancias recorridas, algunos retrasos, como acá ya vamos a graficar digamos, a representar el tema de las demoras o almacenamientos temporales. Eso nos va a permitir, por ejemplo, ver, no, yo al final resumí, las demoras me dan de 10 minutos en un proceso. Oiga, venga, ¿tengo alguna forma o qué oportunidad puedo yo buscar para reducir esas demoras o esos tiempos? Entonces, este diagrama nos va a permitir de manera más fácil y más gráfica entender cada uno de los procesos. Entonces, básicamente acá vamos a tener, acá de la izquierda tenemos pues los cinco procesos, incluyendo, bueno, la operación combinada cuando se realizan operaciones e inspecciones al mismo tiempo, pero básicamente se van a resumir en las cinco: operación, transporte, demora, almacenamiento, inspección. Este fue el diagrama que utilizamos para poder representar el proceso de matrícula y básicamente digamos que es un poco más, por decirlo entre comillas, textual, es decir, va a llevar un poco más texto que los otros diagramas, pero lo importante de este diagrama es que lleva mayor información relevante, porque este nos va a presentar un resumen de qué tipo de operación llevo, cuánta es la distancia entre las operaciones y cuál es el tiempo total de cada tipo de operación y en total pues de las operaciones. Entonces, este es el diagrama de flujo para la fabricación del suéter que habíamos o el buzo que habíamos visto en el diagrama anterior. Entonces, se hace una recepción de materia prima. Ah, bueno, ¿qué es importante? Y de pronto para que ustedes lo tengan en cuenta, bueno, hubiese sido importante de pronto haber tenido la web antes, pero es por tema de pronto de tiempos y demás no fue posible, pero digamos que para los que hasta ahora están presentando la actividad que se cierra pues el día de hoy, a veces de pronto uno se complica diciendo, bueno, ¿cuál es la primera actividad? La recepción. Ah, bueno, ¿eso qué es? ¿Es una actividad, es un transporte, es una entrada o es un almacenamiento, es una demora? Entonces,
para que sea un poco más fácil de realizar el proceso, lo primero que uno debe hacer en este tipo de diagrama es hacer el paso a paso lineal, es decir, acá donde tenemos la descripción de la operación, colocar todas las actividades que tenemos que desarrollar dentro del proceso, todas, absolutamente todas de manera lineal. Y ya después, digamos que haciendo un análisis, bueno, la recepción de materias primas, ¿qué es? Listo, yo la recibo y de una vez las meto al proceso. No, eso queda en un almacenamiento. Bueno, listo, entonces voy a dejarla en un almacenamiento. Después ya tengo que llevar las materias primas a las máquinas tejedoras. Venga, ¿qué eso qué es? ¿Eso es una operación? Bueno, sí, es una operación porque es una actividad, pero puede ser también un transporte. Sí, es un transporte. Venga, tengo que hacerlo en un traslado de una distancia considerable. Bueno, entonces es un transporte. El tejido en las máquinas. Venga, ¿qué es? ¿Es una inspección? No, porque ahí simplemente estoy haciendo una actividad, pero no estoy realmente verificando o comprobando alguna acción, digamos, que, que tenga algún tipo de medición, sino que simplemente estoy desarrollando una actividad. Entonces, primero hago la descripción y luego ya voy graficando o seleccionando cuál es el tipo lo de símbolo o de actividad que realmente me representa la actividad que estoy describiendo. Luego coloco la distancia, cuál es la distancia del transporte. Entonces, no sé, voy a poner un ejemplo acá porque nos permite esto de cierta manera analizar cada uno de los procesos y de pronto entender si hay alguna posibilidad de mejora. Entonces digo, listo, bueno, yo tengo la recepción o la bodega de materias primas en cierto punto de la empresa. Listo, desde ahí tengo que mover 8 metros hasta la máquina tejedora. Entonces estoy seguro que en algún momento alguien en esta empresa que se sentó a revisar este diagrama dijo, venga, ¿será que no hay una posibilidad de que podamos tener un poco más cerca la máquina tejedora o que la recepción de materias primas pueda estar, la bodega pueda estar más cerca con el fin de reducir esta distancia? Eso me va a reducir el tiempo porque si me gastaba 10 minutos, perdón, en recorrer 8 metros. Oiga, venga, debe ser que son muy pesadas las telas o bueno, los elementos. Venga, si yo reduzco en 5 minutos, oiga, al final me va a reducir el proceso y voy a producir más buzos o suéter al final del proceso. Entonces, esto es lo que nos permite es poder analizar cada uno de estos elementos para entender, que, digamos, qué oportunidades de mejora o de optimización de los distintos procesos. Y aquí al final en observaciones, entonces ya de pronto hay que colocar algún tema adicional. Entonces, no sé, supongamos que acá hay algún tipo de inspección. Entonces, verificar que el color de la tela sea el que está en la orden de producción, por ejemplo. Entonces ya son como muy observaciones muy puntuales o características que vamos de pronto colocar en alguna parte del proceso. Entonces ese sería nuestro diagrama de flujo de proceso. Este fue el que pudimos graficar dentro del desarrollo de la actividad. Y el último diagrama que digamos que es importante conocer es un diagrama de flujo de recorrido. Al igual que el diagrama anterior, o incluso se complementan los dos, este diagrama nos va a permitir entender ya de manera más gráfica y real cómo se desarrolla el proceso dentro de una distribución en planta. Este es un proceso más, digamos, que para procesos productivos o procesos de plantas de producción en empresas, porque básicamente lo que se trata es que en un gráfico casi que se busca que incluso sea a escala se pueda evidenciar o se pueda ver cómo se está desarrollando el proceso y de igual manera que con los distintos procesos podamos buscar oportunidades de optimización. Entonces, este nos muestra la ubicación de las distintas actividades, cómo son las líneas o cuál es el flujo del proceso. Nos indica cuál es el movimiento, cómo se mueve, cómo se transportan los materiales, cómo están distribuidos los equipos y cómo también incluso se mueven los trabajadores dentro del diagrama. ¿Cuál es el propósito principal? Igual, analizar y visualizar el recorrido físico y visual, o sea, cómo realmente está distribuido. En el diagrama anterior, pues sí, tenemos un flujo del proceso,
pero no podemos entender cuál es el recorrido dentro del diagrama, dentro de la distribución de la planta. Por eso les digo que se complementan. Incluso a veces no es que nosotros de pronto solamente nos inclinemos, oiga, venga, yo para el proceso voy a hacer solamente el diagrama de flujo de proceso. No venga, porque es que usted en el diagrama de flujo de recorrido va a entender visualmente cómo están distribuidas las máquinas y ya les voy a mostrar por qué es muy interesante este diagrama de recorrido. Entonces, el propósito principal es analizar y visualizar, primero sería, y analizar cuál es el recorrido físico dentro del proceso. Esto nos permite identificar y eliminar movimientos innecesarios, retrocesos, ahorita les voy a mostrar este tema de retrocesos o cuellos de botella, y esto con el fin de mejorar la disposición del área. Eh, Básicamente esto es un gráfico de una distribución en planta, pero complementado con el proceso. O sea, no es solamente ver la planta, porque sí, pues yo puedo tener un plano de la planta, pero no puedo entender cómo se desarrolla el proceso. Entonces, tengo que tener el diagrama de la planta, de la distribución, y al mismo tiempo el diagrama de flujo del proceso para entenderlo. Nos va a permitir analizar y optimizar transportes dentro de la planta, buscando formas de reducir los tiempos y las distancias y a diferencia de los otros diagramas de flujo, este diagrama pues se dibujan normalmente sobre un plano que puede ser o no a escala. Por eso les decía, se busca normalmente que sea a escala para que sea mucho más entendible, eh, pero pues no es algo de camisa de fuerza y esto simplemente pues se debe hacer sobre la gráfica o el área de estudio. Entonces, esto es un diagrama de proceso donde nos va a permitir, como lo está establecido acá, básicamente se busca esto, distribución de una planta. O sea, en este diagrama de flujo de recorrido nos vamos a centrar mucho en esto, cómo está distribuida la planta para realmente entender, como lo dice su nombre y digamos que es la razón de ser, cuál es el recorrido de las materias primas o cuál es, digamos que el sentido del proceso. Entonces, acá digamos que de cierta manera para entender un poco, eh, si se dan cuenta, digamos que está el diagrama, si uno se da cuenta básicamente pues está graficado digamos que ya el proceso en orden numérico, se dan cuenta el proceso entre comillas, inicia acá donde dice zona de almacenamiento de productos crudos. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta es zona de almacenamiento, pero si ustedes se dan cuenta que incluso pues se grafica así en los planos, como esta figura azul que está acá a la derecha o acá a la izquierda, esas son las puertas de ingreso. Entonces, acá por este lado me ingresan donde dice zona de almacenamiento de productos, me va a ingresar la materia prima y tengo que de alguna manera llevarla hasta acá, donde dice zona de almacenamiento de productos crudos, para que desde ahí pueda arrancar el proceso. Este es un proceso, un diagrama de recorrido de proceso para una pintura electrostática de productos, ya sea una puerta o cualquier tipo de estructura. Entonces el proceso inicia acá, pasa acá por estos tanques, tiene que pasar por los distintos tanques donde se realiza el proceso. De acá va acá a este sitio como stand-by de almacenamiento, luego pasa a este horno de curado, luego pasa acá otro almacenamiento, luego tiene que regresarse nuevamente a esta área de pintura, a esto es uno de los hornos, al 2, al 1, al 2. Básicamente acá en alguno de estos dos se desarrolla el mismo proceso. Imagino que depende mucho del volumen o la capacidad. Pero si se dan cuenta, estando casi que ya en la puerta de almacenamiento de productos, tengo que regresarme casi a donde inicia el proceso para nuevamente regresarme hacia acá, hacia casi que me imagino que este es digamos que la línea de salida del producto, para pasar ya al horno de curado y pasar digamos que almacenamiento de la materia, el producto final o el producto terminado. Entonces, digamos que si se dan cuenta es una distribución en planta que pues, digamos que si uno no viera el gráfico del flujo del proceso, es decir, las líneas de los procesos, si uno solo viera el diagrama de la planta, pues uno dice, oiga, se ve bien organizado, está bien distribuido. Ahora, alguien en su momento hizo un análisis como el que esperamos nosotros poder entender al final del curso y que pues uno pueda llegar de pronto a eso y es que al nosotros ver un diagrama, digamos, oiga, venga, ¿será que es posible? O ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no reubicamos esta máquina acá? Y lo hacemos de cierta manera buscando optimizar el proceso para buscar algo como esto. Entonces, si se dan cuenta,
es básicamente el mismo proceso, solamente que está con una reubicación o una distribución en planta diferente. Entonces ya entran los almacenamientos de producto inicial, inicio el proceso en los tanques. Acá digamos que, bueno, obviamente en algunas situaciones al desarrollarse este tipo de procesos posiblemente van a salir algún tipo de proceso adicional o algún almacenamiento adicional, pero digamos que todo eso se debe estudiar y se debe hacer un análisis donde tengo que analizar el tema, como lo vimos en el diagrama de flujo de proceso, los tiempos y las distancias que recorren. Pero si se dan cuenta, este es un proceso ya mucho más lineal, mucho más lógico, donde yo pues digamos que de cierta manera puedo entender mucho más fácil. Por ejemplo, si uno mira el diagrama anterior, posiblemente no sabemos si se cruzaba acá en algún momento en esta parte del proceso, cómo sería el tema del transporte, mientras que acá si vemos en este diagrama ya es mucho más lineal, ya no hay procesos que se crucen, es posible que haya una reducción, incluso pues hay un video muy interesante donde al final acá incluso en la parte del final lo tengo pues solamente como consolidado, pero donde en el mismo diagrama está el diagrama de flujo de proceso actual y el propuesto y se demuestra, digamos que matemática o numéricamente cuáles fueron las reducciones o los cambios tanto en temas de tiempos como en temas de distancias. Entonces, básicamente, esto sería lo que hace diferencia a un diagrama de flujo de planta o un diagrama de recorrido, que básicamente lo que busca es que ya sea mucho más gráfico y entendible cómo se desarrolla el proceso y que se busque simplemente eso, optimizar la distribución en planta y por ende se va a optimizar el proceso. Listo, ya para terminar, cuando se desarrollan normalmente los diagramas de flujos de procesos o los distintos tipos de diagramas, pero principalmente va a ser en los diagramas de proceso, debe llevar una etiqueta con una información. Este encabezado, pues esta etiqueta pues debe llevar un encabezado donde mínimo debe llevar la información del nombre del proceso, cuál es el proceso, si es, no sé, proceso de fabricación de yogur, proceso de fabricación de suéter, proceso de fabricación de un carro. Debe llevar el alcance, o sea, a dónde quiero llegar, simplemente si es todo el proceso o si es solo una parte del proceso, quién realizó el diagrama, quién realizó el estudio, cuándo se realizó, si es un diagrama del proceso que está vigente o el actual, o si es un proceso de un diagrama propuesto para una mejora. Debe llevar el resumen de las operaciones con el número de actividades, la suma de tiempo y las distancias y cuando se hace o se realiza para evidenciar mejoras, pues se debe, digamos, que proponer y mostrar, pues, qué es lo que se está mejorando, cuáles son las distancias o cuáles son los tiempos que se están, digamos, reduciendo. Entonces, acá vamos a ver el diagrama. Entonces, básicamente, está en la parte de arriba la etiqueta, cuál es el nombre, el diagrama de flujo de proceso, la ubicación, entonces, departamento de recepción. Este es un proceso de recepción de materias de almacenamiento de cartón. Entonces, ¿cuál es el proceso? La recepción de las cajas, cuándo se elaboró, si no en noviembre, quién lo elaboró, si es un método presente o si es un propuesto. Y básicamente busca, bueno, el tipo, si es un diagrama de flujo que va, digamos, dirigido hacia el trabajador o hacia el material, porque hay procesos donde lo que se mueve no es solamente el material, sino también se mueve el trabajador. Entonces también busca minimizar digamos, los traslados de la persona del trabajador, en algunos casos o en algunos, como lo estábamos viendo, pues el transporte de material. Entonces acá se graficó todo el proceso. Al final, igual que en el ejercicio que hicimos, se colocan cuántas actividades son de proceso, cuántos de transporte, cuántas demoras, cuántas inspecciones, cuántos almacenamientos, cuál es el tiempo que gastamos en cada uno. Y al final tenemos cuál es el tiempo, la distancia total. Entonces, si se dan cuenta, acá teníamos 5 minutos para descargar, 5 minutos para llevar hasta el área de embalaje, 5 minutos para destapar y retirar, 5 minutos para llevar al banco de inspección, 5 minutos para inspeccionar, 20 minutos para inspeccionar, por ejemplo, acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que posiblemente acá se hizo un cambio en esta actividad de inspeccionar, y esto nos permitió, digamos que de alguna manera, reducir acá el tiempo.
Lo mismo las distancias. Acá, por ejemplo, ya no hay necesidad de esperar, sino que una vez apenas llegan al banco de inspección, está esta persona y hace que sea mucho más rápido. De pronto acá no había nadie, acá cuando llegaba el producto al banco de inspección y tenía de pronto una demora acá, por eso decía esperar hasta que sea inspeccionado. Y obviamente ya al inspeccionar el proceso se hacía más largo. Entonces de pronto acá dijeron, venga, pues coloquemos el inspector apenas llegue el producto, con eso pues nos ahorramos tiempo. Entonces básicamente acá lo que se hace es graficar los tiempos, graficar las distancias y al final acá proponer. Entonces, ¿qué pasa? Antes habían dos procesos de operación. Ah, bueno, siguen siendo los mismos, pero habían ocho procesos, procesos en transporte. Ah, bueno, solamente vamos a tener tres. Ahora 7 demoras. Entonces, básicamente lo que va a buscar es esto, hacer un comparativo de qué es lo que yo tengo, qué es lo que estoy proponiendo, para buscar básicamente reducir tanto en tiempo, como está acá, como en distancia, cada uno de los procesos. Bueno, estimados estudiantes, pues básicamente esa sería la información referente a todo lo que es mis diagramas de flujo. Digamos que lo que les comentaba anteriormente. En la red ustedes pues van a encontrar muchísima información con respecto a lo que acabamos de ver. Sin embargo, pues los diagramas que se presentaron pues son como los más relevantes, pues para el distinto desarrollo de los procesos. Igual pues quedo atento a través de Teams o cualquiera de las herramientas si queda alguna inquietud adicional sobre este tema, o para compartirles alguna bibliografía o medios adicionales donde puedan pues entender de pronto una manera mucho más sencilla estos diagramas. Espero pues que haya sido de gran ayuda de entendimiento para ustedes, y le doy paso a la ingeniera Laura ya para dar continuidad con la segunda parte de la web. Muchas gracias, ingeniero Oscar. Bien, esta segunda parte corresponde a lo que tiene que ver con investigación y puntualmente a la escritura de los working papers. La idea es que ustedes con esta información puedan tener un abrebocas de un tipo de documento el cual van a estar utilizando en las siguientes fases del curso. Bien, entonces básicamente en esta sección de la webconferencia vamos a ver qué es un working paper, cuáles son las secciones de un working paper, un pequeño abrebocas de cómo consultar en las bases de datos especializadas y cómo se diligencia la matriz del estado del arte en investigación. Bueno, primero, ¿qué es un working paper? Un working paper básicamente es un documento de carácter científico o técnico que se diferencia porque es un documento elaborado para compartir ideas acerca de una temática o para recibir una retroalimentación previa. ¿Qué lo diferencia de pronto de los artículos científicos o de los capítulos de libros? Que normalmente estos suelen ser trabajos preliminares, trabajos previos que posteriormente pueden utilizarse en las investigaciones a nivel científico. En el caso de ustedes, durante las próximas fases van a estar realizando working papers de revisión científica. Este tipo de working paper se caracteriza por tener unas secciones como lo son el resumen, las palabras clave. eh, yo agrupé resumen y abstract y palabras clave con keywords porque básicamente el abstract es la versión en inglés del resumen y las keywords son la versión en inglés de las palabras clave. Tendrían una introducción, metodología, discusión, conclusiones, bibliografía y anexos. Ahora, ¿qué información lleva cada sección? Recordemos que en las próximas fases se les va a solicitar que desarrollen working papers de revisión científica. Es decir, esto no es un trabajo práctico, sino que es un trabajo netamente académico. Por lo tanto, las secciones y su contenido debe estar enfocado en esa recopilación bibliográfica. Entonces, ¿qué debe tener el resumen? El resumen básicamente lo que presenta es una síntesis clara y concisa de lo que tiene el documento en general.
¿Qué contiene? Pues una descripción breve del tema, metodología, hallazgos más importantes, principales conclusiones y principales aportes. Recuerden que cuando hablamos de metodología estamos hablando del proceso que los autores del documento realizaron. Como es un documento de revisión, pues cuando hablamos de metodología hablamos de los pasos que se realizaron para recopilar toda esa información bibliográfica que se va a utilizar al momento de redactar el working paper. En cuanto a sugerencias de redacción del resumen, aunque esta es la primera sección que ustedes van a encontrar en la plantilla que estará en cada una de las fases, pues se recomienda que esta sección se redacte al final. ¿Por qué? Porque si yo empiezo por el resumen, pues muy seguramente cuando redacte la metodología, los resultados y las conclusiones, voy a tener un reproceso y voy a tener que volver al resumen para ajustarlo a lo que escribí más adelante. Es algo muy corto, debe tener entre 100 o 200 palabras, ser concreto y ser atractivo. Recordemos que este tipo de documentos se deben escribir en pasado y en tercera persona. Y en el caso del resumen, aquí no se agregan ninguna cita bibliográfica. En el caso de las palabras clave, pues la función básicamente de esta sección es que se facilite la búsqueda del documento que ustedes generen en bases de investigación o en buscadores especializados. eh, Se manejan de 3 a 6 términos clave que representen conceptos técnicos o centrales de la investigación, y lo que se les recomienda para que ustedes identifiquen esas palabras clave es que piensen en qué términos usarían otros investigadores para encontrar ese trabajo que ustedes están realizando o trabajos similares. Además, recuerden que cuando hablamos de términos, hablamos de, pues valga la redundancia, términos que pueden conformarse por varias palabras. Por ejemplo, si estoy haciendo un documento sobre logística inversa, pues no vale la pena que yo tenga como palabras clave una logística y la otra, no sé, medio ambiente. Pues si el término logística inversa ya lo tengo allí, estoy manejando esta temática, pues simplemente no dejemos solito el término logística, sino de una vez acuñémoslo como lo que es, como logística inversa. Si estoy trabajando en procesos metalmecánicos, no dejemos procesos y luego metalmecánico, juntémoslas en una sola, porque de esa manera, pues ese término sí lo encontraría una persona que se encuentra buscando información relacionada. En cuanto a la introducción, la idea de la introducción, su propósito es que se contextualice el tema y se justifique la relevancia del trabajo. Allí se les va a indicar que pues la introducción debe contener la presentación del tema, la relevancia, un marco teórico que ambiente el tema. Cuando hablamos de marco teórico son términos o conceptos puntuales que se requieren para comprender a cabalidad el documento. Entonces, regresando a si estoy trabajando lo que es logística inversa, pues vale la pena que aquí en la introducción yo diga brevemente a qué se refiere ese término de logística inversa. Se desarrolla un párrafo donde se describen los objetivos del estudio. Aquí es donde ustedes van a plantear qué es lo que quieren realizar con ese documento. Si, por ejemplo, quieren identificar posibles investigaciones futuras, si quieren identificar cuáles han sido las metodologías más utilizadas. Luego se hace una presentación de cómo se va a desarrollar el artículo, que es prácticamente como describir un índice, que el documento contiene un resumen, introducción, va a tener una matriz del estado del arte, la discusión, las conclusiones. En esta sección es donde ustedes van a agregar la matriz del estado del arte. Como eso es una tabla, pues para que no les ocupe mucho espacio, en este caso pueden agregar un enlace que redireccione a esa información. Y pues como sugerencia en la introducción, esta es la sección que permite enganchar al lector. Por lo tanto, pues se debe explicar muy bien la temática.
por qué es importante y cuál es el aporte que ustedes están generando con esa revisión. Luego seguimos con la sección de metodología. Como les mencionaba, cuando hablamos de artículos más prácticos, pues la metodología es el paso a paso que se realizó. Pero en este caso estamos hablando de un documento de revisión. Por lo tanto, la metodología es explicar cómo llevaron a cabo esa revisión de literatura. Entonces, aspectos clave a incluir allí: cuáles fueron las bases de datos que consultaron, los criterios de inclusión y exclusión que manejaron en los documentos. Criterios de exclusión, por ejemplo, normalmente se les va a pedir que utilicen bibliografía reciente, normalmente de los últimos 5 años. Estos son criterios de inclusión y exclusión. ¿Cuáles artículos incluí en mi búsqueda? Los de los últimos 5 años. ¿Cuáles excluí? Los que fueron más antiguos a esos últimos 5 años. Y también pues ustedes van a excluir aquellos que no estén relacionados con la temática que se les va a indicar en cada una de las fases. Y el proceso de selección de los artículos. Sugerencias para esta sección. Aquí no se incluyen resultados, no se incluyen análisis, no hablamos de qué era lo que decían esos artículos que encontramos, solamente se describe el proceso de cómo se realizó la recopilación bibliográfica y cuáles fueron los aspectos que hicieron que esos artículos de los cuales yo voy a hablar pues fueran relevantes y los hubiese seleccionado. En la discusión, aquí sí entramos a analizar y a sintetizar los hallazgos de la literatura. Entonces, aquí hablamos de los contextos, el estudio, los hallazgos, los resultados. Empezamos a hablar de las relaciones que se van observando entre los diferentes estudios, por ejemplo, temáticas o metodologías que se hayan utilizado en varios de los documentos que se llegaron a consultar, la identificación de principales teorías, modelos, si han encontrado que hay un autor que se repite bastante o que citan bastante en otros documentos. Aquí se incluye el análisis crítico de las tendencias, consensos que se hayan encontrado, que por ejemplo se diga que X metodología se ajusta mejor a las necesidades para estudiar determinada temática. Aquí también podemos identificar cuáles son las brechas o las áreas que han sido poco exploradas. Normalmente esta parte de las brechas las incluyen los investigadores en la sección de discusión o de conclusión y son oportunidades a futuro. Entonces allí incluso podemos encontrar ideas para proyectos de investigación en temáticas que nos llamen la atención. Sugerencia: la discusión no es únicamente un resumen. La idea de la discusión es precisamente comparar, contrastar, sintetizar esas ideas y pues también pueden utilizar subtítulos para que queden mejor organizadas las temáticas y que se facilite la lectura. Por ejemplo, retomemos el ejemplo de la logística inversa. Resulta que yo estaba estudiando acerca de la aplicación de la logística inversa en el sector agrícola, pero me he topado con que esa literatura que encontré se pueden identificar diferentes subsectores. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una sección para cómo se maneja la logística inversa en el sector agrícola arrocero, cómo se maneja en ganadería y así sucesivamente. Aquí ustedes no deben incluir especulaciones, cosas que ustedes asuman o que piensen o que estén ligados a sus juicios personales. La idea de este tipo de artículos es que las ideas que se consignan en estos documentos estén soportadas por fuentes y por referencias bibliográficas. Entonces aquí no se incluyen juicios personales ni especulación. Pasamos a las conclusiones. Las conclusiones tienen como propósito sintetizar lo que encontramos y proponer futuras líneas de investigación. Entonces, ¿qué deben incluir allí? El resumen de los principales hallazgos que encontraron en la discusión, dar respuesta directa a los problemas y objetivos que se plantearon en la introducción,
indicar las limitaciones del trabajo que ustedes realizaron, por ejemplo, que hayan artículos a los cuales ustedes no pudieron acceder, porque no todos están de libre acceso, hay algunos que requieren una suscripción a la revista para acceder a ellos, entonces es posible que se topen con esa limitación o que de pronto la información que encontraron no estaba muy actualizada y las sugerencias para trabajos futuros. De esos documentos que ustedes leyeron, ¿qué encontraron allí que se pudiese mejorar o dentro de la misma metodología que ustedes utilizaron, qué creen que se podría mejorar para futuras revisiones? Sugerencias en esta sección: sean concisos, retomen lo que ya habían indicado en las otras secciones, como lo es la introducción, en donde debe estar, por ejemplo, si van a manejar una pregunta de investigación o los objetivos que se plantearon allí directamente y que las conclusiones respondan directamente a esos objetivos. Sean concisos, es decir, no se vayan a extender innecesariamente en la sección de conclusiones y no vayan a empezar a introducir información nueva. La idea es que en las conclusiones únicamente se retoma la información que ya se ha consignado en las secciones previas. Si hay algo que de pronto ustedes ven que querían agregar en conclusiones, pues primero revisen si es una idea que debería ir tal vez en la parte de discusión y luego pues ya resumirla y retomarla en la sección de conclusiones. Por último, tenemos la sección de bibliografía. Aquí básicamente el propósito de esta sección es listar todas las fuentes consultadas y citadas a lo largo del documento. El contenido es tal cual esa lista de artículos, libros, informes y demás que se citaron en el texto. Muy importante que estén citados en el texto. Deben ir a pares. Si yo arriba tengo una cita, pero abajo no tengo la bibliografía, pues allí estoy generando una equivocación porque la persona que lo lea no va a poder encontrar la fuente de la cual yo tomé esa información. Y si, por ejemplo, yo arriba coloqué una información que está basada en una fuente, pero no la agregué en la bibliografía, me estoy arriesgando a incurrir en un plagio. Entonces, todo lo que saquen de las fuentes bibliográficas debe estar debidamente citado y asimismo debe estar listado en la bibliografía. Hay diferentes formas de citación, pero pues la que se utiliza con mayor frecuencia es la norma APA, es la que ustedes pues en los cursos que han visto a lo largo de su formación académica es la que más deben haber utilizado y es la que va a utilizar este documento. Tanto las citas como la bibliografía deben estar en norma APA. Y aquí muy importante, deben incluir únicamente fuentes fiables de información, es decir, artículos científicos, libros, capítulos de libro, pueden utilizar informes de páginas gubernamentales, eh, pero evitemos utilizar fuentes que son poco fiables, bien sea porque no sabemos realmente quién las escribió, porque provienen de páginas editables o porque están sesgadas por el concepto de alguna organización, por ejemplo, una empresa o algo por el estilo. Ahora, en el siguiente punto vamos a hablar de cómo se realizan las consultas en las bases de datos especializadas. Ya dijimos que las fuentes deben provenir de, eh, de lugares confiables, ¿sí? En este caso, ustedes por medio de la H-Biblioteca tienen acceso a diferentes bases de datos a nivel investigativo. Yo aquí les coloqué algunas que ustedes pueden consultar, que pueden dirigirse allí, pueden interactuar con ellas. Están Scopus, Science Direct y Dialnet y Cielo. En Dialnet y Cielo ustedes pueden encontrar un poco más de información en español, pero la mayor parte de la literatura y la mayor parte de la literatura actualizada se va a encontrar en inglés. Entonces, les recomiendo que primero realicen una consulta utilizando términos en inglés. Pueden ayudarse con tesauros, pueden ayudarse a verificar de pronto
cómo traducen algunos artículos científicos ciertos términos a nivel técnico para que ustedes puedan realizar la consulta en inglés, pero no se limiten únicamente al español porque van a obtener poca información y es posible que también esté desactualizada. Identifiquen los términos clave para realizar la consulta, utilicen opciones de búsqueda avanzada porque esto les va a permitir ampliar o les va a permitir filtrar la información. En estas bases de datos se maneja algo que se llaman las ecuaciones de búsqueda, que básicamente son agrupaciones de términos clave que por medio de conectores en inglés nos permiten ir ampliando la búsqueda. Voy a hacerles aquí un ejercicio rápido. Aquí me encuentro en Scopus y vamos a colocar esta ecuación de aquí. Vamos a iniciar únicamente con Supply Chain Management. Y aquí vemos que me generó 251.789 documentos. Pero en la medida en que yo voy agregando palabras clave, puedo aumentar, es decir, ampliar la búsqueda o puedo reducir o delimitar la información. En este caso, por ejemplo, vamos a agregar el término de transformación digital. Aquí le agregamos el conector. Y vemos que pues los términos se nos redujeron un poco. Aquí, en esta base de datos, yo también puedo filtrar por año. Entonces, lo que mencionábamos hace un momento, si nos solicitan que los artículos sean recientes, pues puedo, por ejemplo, colocar que me muestre solo la información del 2019 hasta el 2025 y ahora tengo 19.367 documentos. Así sucesivamente puedo ir agregando palabras clave que me permitan localizar la información que yo realmente estoy buscando. Dependiendo de la plataforma, asimismo, pues se van a digitar diferente las ecuaciones de búsqueda. Por ejemplo, aquí me encuentro en Science Direct, ya estoy en búsqueda avanzada. Y aquí, a diferencia de Scopus, pues tengo que redactar yo misma los conectores. No hay un botón como tal, pero funciona de forma muy similar. Si el término tiene más de una palabra, les recomiendo que coloquen comillas al inicio y al final del término para que el motor de búsqueda lo identifique claramente. Bien. Además de esto, además de las bases de datos especializadas, pues pueden utilizar otras opciones. Hay otros motores de búsqueda que no están relacionados directamente en la biblioteca de la universidad, como lo es, por ejemplo, el Google Académico. Este es diferente al Google que usamos todos los días porque recopila información de carácter científico y académico. Aquí ustedes lo mismo pueden encontrar información tanto en inglés como en español, pero muy probablemente la información, si la buscan en inglés, van a tener una mayor cantidad de artículos para revisar y además pues van a estar un poco más actualizados. Adicionalmente, también pueden consultar en páginas gubernamentales, por ejemplo el DANE, hay documentos que generan las Naciones Unidas, ahorita que la primera fase es acerca de el desarrollo de implantes cocleares para personas con discapacidad auditiva.
la ONU suele generar informes en donde identifica poblaciones en situación de discapacidad, entonces aquí se pueden hacer una idea de qué tan amplia es esa población con discapacidad auditiva a nivel mundial, y en el DANE pues ya pueden encontrar a nivel Colombia cuál es la situación. Hay otras instancias a nivel gubernamental, por ejemplo, si estuviéramos hablando de energías renovables, muy seguramente Minambiente tendría alguna información que nos puede interesar. Pero ¿en dónde no consultar? Evitemos utilizar blogs personales o blogs empresariales, porque es información que, además de que es poco confiable en estos casos, porque no sabemos, por ejemplo, quién está redactando esa información, también suele ser muy volátil. Son páginas que están en constante construcción, que cargan y descargan información. Puede que un día tomemos una información de allí y al otro ya haya cambiado. Entonces, evitemos este tipo de páginas web no gubernamentales, que no tengamos claro de dónde proviene la información, quién es el ente que la está generando, wikis u otras páginas que permitan que los usuarios editen la información. Por ejemplo, en el caso de Wikipedia, lo que sucede es que cualquiera puede ir allí y editar la información, y aunque inicialmente tal vez la información sí era correcta, alguien luego entró, la alteró y ya no sabemos qué pasó ahí. Es algo que es muy poco fiable y que se pierde la trazabilidad de esos datos que se consignan allí. Y por último, esta parte que últimamente está tan en auge, evitemos utilizar la información generada directamente por la IA. Pueden utilizarla, es una herramienta al fin y al cabo, pero siempre contrasten la información que les genera la IA, porque les pueden ocurrir varios inconvenientes. El primero, la IA es bastante condescendiente. Ustedes le pueden preguntar alguna cosa y ella por lo general va a estar de acuerdo con ustedes, les va a dar la razón y puede terminar incluso dándoles información que no es real para estar de acuerdo a las ideas iniciales que ustedes le han ido generando y alimentando el algoritmo. Y lo otro es que en algunas ocasiones, cuando se le solicitan artículos académicos a ciertas inteligencias artificiales, se las inventan. Entonces, cuando ustedes la colocan directamente en la bibliografía y lo citan, resulta que realmente ese artículo no existe. Entonces, si van a utilizar una ayuda por IA, siempre contrasten la información que la herramienta les va a estar arrojando. Y finalmente, vamos a hablar de la matriz del estado del arte de la investigación. Este es un esquema que ustedes van a encontrar en la plantilla del working paper que van a manejar en las próximas fases. Y básicamente, pues es un esquema que se utiliza para organizar la información recolectada. Cuando ustedes estén realizando ese proceso de recolección, se les recomienda que vayan diligenciando esta matriz, y cuando ya vayan leyendo a profundidad cada uno de esos documentos, pues ahí ya pueden ir haciendo una depuración. ¿Qué nos permite esta matriz? Esta matriz nos permite ubicar e identificar aspectos clave que hemos encontrado en los diferentes artículos consultados y facilita muchísimo la posterior redacción de la discusión y de las conclusiones, porque básicamente con lo que ustedes van a construir esas dos secciones es con los resultados y aspectos como por ejemplo el resumen o las palabras clave que hayan abordado esas diferentes fuentes de información. Aquí en la clase de documento depende mucho de dónde ustedes hayan tomado la información. Los artículos científicos, los capítulos del libro y los libros, por lo general ustedes los van a encontrar en las bases de datos como las que vimos hace un momento. Recuerden que un artículo científico es porque está en una revista de investigación, en una revista científica. Si, por ejemplo, ustedes están utilizando información que fue publicada en un artículo de periódico, sigue siendo un artículo, pero ya no es un artículo científico, es un artículo publicado en un periódico. No todos los artículos son científicos.
Y pues los informes gubernamentales ya tienen su propia clase de documento. Cuando vayan a diligenciar esta tabla, es muy importante que ustedes verifiquen que la información que están agregando allí corresponde al documento del cual están hablando, que de pronto no vayan a indicar el autor del título incorrecto, que no vayan a colocar los resultados de el documento que no es, y que el enlace de ubicación realmente funcione. Algunos artículos científicos tienen algo que se llama el DOI, el TOI, que es como la cédula del artículo y también funciona como enlace. Hay otras revistas que no tienen ese número de identificación, entonces pueden colocar el enlace, pero siempre verifiquen que realmente está redireccionando correctamente, porque aquí es lo que nos va a permitir verificar a nosotros los tutores que ustedes pues han realizado un proceso de recolección bibliográfica en fuentes fiables. Bueno, eso sería todo por esta parte concerniente a la investigación. No sé si tienen alguna pregunta, bien sea de este tema o de la información que nos indicó hace un momento el ingeniero Oscar con respecto a los diagramas. Parece que no hay inquietudes. Bueno, muy bien. En caso de que, como veo, no hay inquietudes, Freddy, no sé si estás levantando la manito o solo estás diciendo que todo claro. Que muchas gracias por la explicación, tutores. Se ve que está bien estructurado, pues, como para el aprendizaje, para entender a cabalidad, pues, cómo hacer cada diagrama y, pues, también evidencio, pues, cogí como más el tema del, lo que estabas explicando, el working paper. Ujú. Eso como por tal, creo que quedó un poquito claro. Sí, es Muchas importante los paper para el desarrollo de las actividades que vienen. Es importante tener muy presente esa información. Muchísimas gracias. Bueno, antes de darle la palabra a Oscar, también quiero comentarles que en las próximas fases también se brindarán oportunidades para que los working papers que ustedes vayan construyendo van a haber escenarios en donde los van a poder publicar. Entonces, en la medida de lo posible, manejemos una muy buena calidad en estos documentos porque pueden generarles un producto de investigación que les va a ser muy útil más adelante y que va a ser una experiencia bastante enriquecedora. Dime, Oscar. Buenas noches. Sí, pues bueno, efectivamente, pues veo que, digamos lo que se solicita de los working paper más que todo son como eh, producto o calidad de algún trabajo investigativo. Eh, pero entonces mi pregunta es lo siguiente, en cada una de las fases, creo que cada una de las fases se va a solicitar working paper. Entonces, la manera de entregar lo solicitado o la manera de entregar lo que se investigue en cada fase debe ser o va a ser a través del working paper, no va a ser dentro de los formatos de entrega de trabajo como se venían realizando o se ven realizando en los demás cursos. Dentro de cada una de las fases en las que les solicitan working paper, van a encontrar en los anexos la plantilla del working paper que deben utilizar. Es una plantilla muy similar a la que suelen utilizar al momento de entregar los trabajos, con la diferencia de que allí se indican las distintas secciones y una breve indicación de cuál es la información que debe de ir allí. Y como el proceso usual de las actividades del curso, estas actividades son colaborativas y al finalizar se cargan al entorno de evaluación.
sea, digamos que el working paper es un punto no más de la actividad que se solicita. El working paper es el entregable. Ok, Ujú. gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, creo que podemos dar por finalizada esta webconferencia. Muchísimas gracias a todos por su atención y su puntualidad. Y recuerden que estamos atentos ante cualquier inquietud. Sus tutores estaremos prestos a apoyarlos en los foros de las actividades. Igualmente, ingeniera Laura, muchas gracias por tu acompañamiento en la web, a los demás docentes y al director y pues a los estudiantes que participaron activamente. Entonces, muchas gracias a todos. Con gusto. Gracias a ustedes por los conocimientos. Bueno, que tengan una feliz noche. Feliz noche para todos. Muchas gracias, feliz Muchas noche. gracias, tutores. Muchas gracias, tutores. Feliz noche para todos. Gusto, hasta luego, chao.